además se da a conocer una lista de postulantes a concejales, a alcaldes, a diputados, ¿cierto? Incluso en nuestra región, que habían recibido aporte de Soquimich, que había conseguido el del senador Rossi. Esto era bastante evidente hace rato, Luis. Y el senador Rossi, incluso aquí mismo en este programa, muchas veces dijo: yo no he recibido ni un peso de Soquimich. Y también de Corpesca dijo lo mismo. La verdad es que hoy día queda bastante claro que estaba capturado por los intereses de estas grandes empresas. Y la verdad, Luis, yo esto lo dije en la campaña muchísimas veces. Incluso puse un letrero gigante en Santa María frente del Sodimac que decía: el financiamiento de la política es clave, pregúntenle a sus candidatos quién lo financia. Y yo en la campaña publiqué todos los aportes que recibí. Yo no tengo ningún aporte reservado, todo mi financiamiento es público. Por lo tanto, es público, digo, se sabe quiénes son los donantes. Me parece terrible porque él lo negó muchísimas veces, y me parece terrible además porque aquí hay una segunda reflexión, no solamente sobre el financiamiento de las campañas, hay una segunda reflexión sobre los caudillos regionales. O sea, ¿hasta cuándo vamos a tener a estos señores que son una especie de señores feudales que tienen que ir financiando al resto de los políticos de la región para que nadie los critique, para comprarse a la oposición, para comprarse a sus propios partidos? Me parece que son prácticas de caudillo, y Arica ha tenido muchas veces caudillos, para qué decir Iquique. Entonces me parece que el norte tenemos que ser más críticos de eso, tenemos que ser más críticos de los políticos que tienen malas prácticas. Cuando un político empieza a poner a sus familiares de candidatos, desconfiemos, porque esas son malas prácticas, no corresponden. Y cuando los políticos empiezan a poner y a pitutar a todo el mundo en los servicios públicos, es una mala práctica. Y creo que no solamente un problema de financiamiento de la política. En el fondo lo que hacía el senador Rossi era conseguir con las grandes empresas financiamiento para luego él repartir el financiamiento a ciertos candidatos que lo iban a mantener a él en el poder. Y él iba a poder ser un señor feudal de estas regiones. Yo creo que ojalá que en el futuro aprendamos la lección y no sigamos con estos caudillos regionales. Que la gente sea crítica de los liderazgos y que exista democracia regional. Porque las democracias regionales son muy débiles. Porque hay estos personajes todopoderosos que empiezan a presionar a la prensa, que presionan a los periodistas, que ponen a todos los cargos del sector público, que reciben financiamiento de las grandes empresas, que no tocan a algunos señores, no los tocan por cuestiones políticos. Acabemos con eso una vez por todas. Ojalá que saquemos esa conclusión también de esto. Esto podría dar pie para que, en definitiva, las campañas políticas sean financiadas por los ciudadanos, en este caso por el gobierno. Yo estoy convencido de que la única manera de resolver el financiamiento de la política es que lo financiemos todos por la vía del Estado. Yo sé que esto es impopular, pero yo lo voy a defender aunque sea impopular. Al país le sale muchísimo más caro que un par de empresas como Soquimich en este caso financien a determinados políticos bastante transversales. Hemos visto que son de izquierda a derecha sin importar el color político, los financian. Y si usted compara el royalty en Chile, uno de los royalties más bajos del mundo, en circunstancias de que las empresas mineras de la gran minería en Chile tienen las utilidades más grandes del planeta. O sea, tenemos el impuesto más bajo y las utilidades más grandes. Eso no es casualidad. Eso es porque ellos han financiado durante muchísimo tiempo a los parlamentarios, y los parlamentarios son incapaces de subirle el royalty a estas grandes empresas, porque estas grandes empresas financian la política. Entonces la pregunta es, ¿dónde le sale más caro al país? Que por la vía de todos los impuestos financiemos la política, con regulación, por supuesto. Eso es mucho menos plata que lo que nos sale no tener el royalty decente que debiésemos tener. Entonces, yo creo que al final la colusión de los pollos, la colusión de la farmacia, es más caro para los ciudadanos, para el bolsillo de los ciudadanos. Eso es mucho más caro que financiarlo por la vía del Estado, la política. A propósito de las farmacias, diputado, ¿qué ha pasado con la ley que obligaba a estas empresas a publicar las listas de los precios de los medicamentos, especialmente los medicamentos más importantes que la gente más compra? Hoy día no, en ningún lado hay lista de precios, incluso los equivalentes tampoco existen. Así es, yo estoy haciendo una fiscalización a todas las farmacias de Arica porque hay una ley que les obliga a publicar a vista de todos los clientes, en la sala común, una lista con los precios de todos los medicamentos juntos, para que la gente pueda comparar. La verdad es que en Arica no se está cumpliendo con esta ley. No solamente un problema de Arica, un problema nacional. Hay algunas farmacias que tienen un computador en donde usted tiene que poner el nombre del medicamento y ahí recién le va a aparecer el precio. Pero eso no es el espíritu de la ley. No están todos los medicamentos tampoco. Y no están todos los medicamentos. La ley es bastante clara, tiene que haber un listado de todos los medicamentos en la sala de la farmacia.
Por lo tanto, yo voy a hacer una fiscalización a recetas, porque las meten a sus bases de datos, y esas bases de datos no se sabe si es que finalmente llegan a la ISAPRE. En muchos casos llegan a la ISAPRE, por lo tanto la ISAPRE se enteran cuál es la enfermedad que usted tiene antes de si es que tú puedes cambiarte de ISAPRE o no. Hay una serie de malas prácticas. Hemos visto cuando le pagan más a algunos vendedores para que te ofrezcan un producto más caro o un determinado producto. La canela que le llaman. La canela. En fin, hay una serie de malas prácticas que hay que supervisar y que hay que fiscalizar. Yo voy a hacer esta semana una fiscalización en todos los locales de farmacias de Arica. Hay un emprendimiento de jóvenes ariqueños que tienen una aplicación para el celular en donde usted va a poder comparar los precios de las distintas farmacias y tomar la decisión a cuál ir. Pero ¿hasta cuándo las farmacias van a seguir con este tipo de abusos? ¿No? Me parece impresentable que haya que estar fiscalizando. Si la ley ya es bastante clara, simplemente tienen que cumplir con esa ley. Falta fiscalización también por parte de las entidades que corresponde, diputado. ¿En qué consiste esta creación de un fondo a los escritores regionales? Bueno, yo saqué, Luis, hace un par de semanas atrás un libro que se llama Liberales Plebeyos. Este libro yo lo saqué con una editorial que lo está vendiendo en todo el país. De Arica a Magallanes hay como 40 librerías en el país que se está vendiendo. Y hay un porcentaje de las ganancias que le llega al autor. Otro porcentaje se lo lleva, por supuesto, la editorial. Pero hay un porcentaje que me llega a mí como autor y que yo he decidido donar para crear un fondo. Un fondo que genera un concurso en donde escritores locales, que muchas veces no tienen la oportunidad de publicar con estas grandes editoriales de Santiago, porque simplemente no pescan a los escritores de regiones, vamos a crear un fondo y un concurso para que los escritores locales puedan postular y puedan publicar sus libros, ¿no? Arica además es una de las ciudades que tiene más escritores locales, según me contaba el director de la DIVAM. Tienen más escritores locales, entonces hay que seguir promoviendo eso. Y vamos a crear este fondo para que la gente que está en sus casas, que es escritora, pueda postular a un concurso público con un jurado y que quienes ganan ese concurso van a poder publicar sus libros. Una bonita iniciativa especialmente hay escritores jóvenes también, y adultos mayores que se han dedicado a escribir y que tienen su trabajo ahí en su casa porque les tienen la posibilidad de poder participar en estos concursos o estos fondos, ¿cierto?, que dan para la escritura. Por último, diputado, ¿qué le ha parecido este tema que hoy día se ha dado a conocer? Por ejemplo, la última encuesta de IMARC, donde señala que el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, dentro de los 4 gobiernos de la Concertación, ha sido como el peor y el más bajo dentro de la aprobación ciudadana. 24% de aprobación, 72% de desaprobación. Mi conclusión final, Luis, es que todos estos escándalos son positivos. Si estos escándalos no pasaran, la verdad es que probablemente el estándar de transparencia jamás subiría. Que la gente esté midiendo a la política de manera más crítica y con mayores estándares de transparencia, me parece muy bien. La verdad es que si uno mira todos los casos de corrupción en el mundo, o toda la legislación de transparencia en el mundo, nunca se avanza si es que no hay a punta de escándalos, lamentablemente. Porque cuando, por ejemplo, con Giorgio Jackson presentamos estas indicaciones de transparencia, antes del caso Penta, antes del caso Soquimich, nos dijeron el sistema en Chile funciona bien. ¿Por qué razón van a querer transparentar la política si funciona bien? Entonces, no hay manera de cambiar las cosas si es que no hay un escándalo que hace por lo menos arrinconar a los que no quieren los cambios y que haga posible una ley de mayor transparencia. Lamentablemente le está tocando a la presidenta Bachelet, le puede haber tocado probablemente a cualquier otro presidente, y creo que lo que ha pasado con su hijo, por ejemplo, este nepotismo, este tráfico de influencias, que era algo bastante normal en la ley chilena. La ley chilena era algo bastante familiar hacer este tipo de tráficos de influencias, de ayúdame con esto, yo soy el hijo de la presidenta, ayúdame con esto. Eso era bastante normal, no creo que sea algo propio de la presidenta Bachelet. Sin embargo, que estas cosas sucedan hacen que para el futuro van a cambiar las cosas. No va a poder haber un hijo de la presidenta o del presidente que venga en el futuro que pueda hacer este tipo de cosas. Por lo tanto, me parece que la gente está castigando no solamente a Michelle Bachelet, la gente está castigando esas malas prácticas en general. Eso me parece bastante evidente. Bien, pues, diputado, muchas gracias por acompañarnos. Bien, Luis, muchas gracias. Hemos conversado con el diputado Vlado Mirosevich. Pausa y estamos de regreso en Arica Informa.